El siguiente video realizado por Carol Gisetta por Aragonés y Laura Sofía Aragonés Celis se realiza con el fin de exponer cifras y conceptos relacionados con la pobreza monetaria, pobreza multidimensional, índice Gini y posteriormente haciendo referencia al Estado Social de Derecho y su congruencia, finalizando con el tema de políticas sociales en Colombia. Estado Social de Derecho y Bienestar Social. La pobreza está entendida como la falta de ingresos para poder suplir las necesidades básicas de sostenimiento de una persona o nación. Grandes teóricos y pensadores económicos como Adam Smith, 1776. La pobreza se centraba en una economía de bienestar industrial que se lograba la división del trabajo y obteniendo una recompensa por esta labor llamada salario del trabajo. De esta manera se lograba una mayor productividad y el ascenso a la sociedad. Martus tenía claro que la pobreza estaba a cargo del gobierno y de las personas más ricas, ya que intentaban coaccionar a la población trabajadora para disminuir sus salarios con el fin de incrementar sus ganancias y disminuir los gastos generados por sus labores. Uno de los economistas más importantes en los temas demográficos y sociales es el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. La pobreza se debe concebir como la privación de capacidades básicas como la falta de ingresos. Para el Banco Mundial, la pobreza monetaria se cataloga si alguien vive con menos de 2 o 2.5 dólares diarios. La pobreza absoluta si alguien vive con $1 diario. Según Schulberg, 2011, la pobreza es no tener con qué comer, una elevada tasa de mortalidad infantil, una baja esperanza de vida y poca participación democrática. Definiciones importantes para dar resultados más coherentes con la realidad de cada sociedad. Están dados por la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. La pobreza monetaria hace referencia a los ingresos que obtienen los hogares, mientras la pobreza multidimensional evalúa 5 dimensiones donde los hogares podrían estar en privación de necesidades básicas. Otra manera de tipificar la pobreza en países como Colombia, como alto grado de ruralidad, violencia y abandono estatal, se encuentra la medición de la pobreza rural y la pobreza urbana. El atraso que tienen las zonas rurales, especialmente el campo en Colombia, se atribuye al conflicto armado que ha sufrido por más de 50 años, en donde la población civil ha sido la más afectada, generando desplazamiento, desapariciones forzadas, acabando con la estabilidad de los hogares, el abandono de sus tierras y de paso contribuyendo con un desequilibrio social, ya que son personas que tienen que dejarlo todo para salvar sus vidas e ingresar a un territorio desconocido y cruel. La pobreza rural. En Colombia, la ruralidad está marcada por fuertes fenómenos de violencia, conflicto armado, donde ha causado grandes brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas, ya que una de otra forma ha distanciado las poblaciones de las zonas urbanas. Civilización. Pobreza urbana. Se califica como la falta de oportunidad dentro de una ciudad, como la falta de empleo digno, vivienda digna, educación, acceso a servicios públicos y transporte público. La pobreza urbana se representa más en los países en vía de desarrollo según CEPAL 2019. Cerca de 500 millones de personas que habitan en las áreas urbanas de los países en vía de desarrollo están en condición de pobreza, sin los ingresos suficientes para suplir sus principales necesidades. Pobreza monetaria. Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos como vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc. La tasa de pobreza monetaria es comúnmente el indicador que hace referencia al nivel de vida de la población. Esta refleja la capacidad de un hogar para afrontar las exigencias mínimas para vivir. En 2019, la brecha de pobreza monetaria en total nacional alcanzó un valor del 13,9%, mientras que en 2018 la brecha de la pobreza fue de 13,0%. En 2019, la brecha de pobreza monetaria alcanzó en el total nacional un valor del 3,5%, comparado con el 3,0%
valor del 2018. Los departamentos con mayor brecha de pobreza monetaria extrema durante el 2019 fueron Chocó con un 17.1% y La Guajira con un 15.3%. Los departamentos que tuvieron la brecha más baja durante el 2019 fueron Atlántico y Risaralda con un 0.9% y un 1.5%, respectivamente. Bogotá presentó una brecha de 1.8%. Pobreza multidimensional. El índice de pobreza multidimensional IPM es una medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otras. El IPM refleja tanto la incidencia de las personas en la población que son pobres multidimensionales y el número promedio de carencias que cada persona pobre experimenta al mismo tiempo. Se puede utilizar para crear una imagen completa de las personas que viven en la pobreza y permite hacer comparaciones tanto entre los países, las regiones y el mundo, y dentro de los países por grupo étnico, la ubicación urbana y rural, así como otras características de los hogares y de la comunidad. Los cambios presentados entre 2017 y 2018 en la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional fueron de 1,8 puntos porcentuales a nivel nacional y de 1,7 puntos porcentuales en la cabecera y de 2,3 puntos porcentuales en los centros poblados y rural dispersos. Los cambios entre 2016 y 2018 fueron estadísticamente significativos para el total nacional, las cabeceras, los centros poblados y rural disperso. El índice Gini en Colombia es una medida de la desigualdad ideada por el estadístico medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. La inequitativa distribución de los ingresos en el mundo y en Colombia se ha incrementado en los últimos 40 años pese al crecimiento económico. Según una investigación que analizó el comportamiento del indicador Gini, que mide la desigualdad, dicho índice subió de un 0.3 a un 0.35 en el mundo durante este periodo. El coeficiente Gini se mide en un rango del 0 a 1, donde creo significa que todos tienen el mismo ingreso y 1 que una persona concreta todos los ingresos. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la desigualdad. Fue publicado en 1912 por el estadístico y sociólogo italiano Corrado Gini y en la actualidad es utilizado por el Banco Mundial para establecer la desigualdad del ingreso en los países. En Colombia, el Gini está en 0.53, que ubica al país como el segundo más inequitativo en América Latina después de Honduras, 0.537, y en el séptimo en el mundo según el Banco Mundial. Esta realidad explica y en una buena medida la difícil situación que enfrentan muchos ciudadanos para suplir sus gastos básicos de vivienda, educación, transporte y créditos, pese a que la economía vaya bien. Referente del Estado Social de Derecho es aquel en que lo más importante es que los funcionarios, aquellos que forman parte del gobierno, velen porque se cumpla y se respete la Constitución y la ley. En este tipo de Estado es significativo que todos los ciudadanos cumplan la ley, pero es más importante que sus funcionarios, los que ocupan cargos públicos, cumplan con esa ley porque son los que deben dar ejemplo. Un Estado social de derecho, además de respetar la legalidad, respeta y protege los derechos de los ciudadanos. Nuestra Constitución dice que es así el Estado colombiano, un Estado social de derecho, es decir, aquel en donde todos los ciudadanos respetan las leyes, pero principalmente los miembros del gobierno, que son los que trabajan para los ciudadanos y además respetan, protegen y garantizan que se cumplan sus derechos. Vivimos en un Estado social de derecho para exigir que esos derechos que están consagrados en la Constitución se cumplan, para que nos respete la vida, la libertad, la dignidad, para que tengamos trabajo, salud y educación.
para que podamos gozar de los espacios públicos y medio ambiente, y así se los exigimos a nuestros gobernantes a través de las herramientas que para este fin nos dio la Constitución: acción de tutela, derechos de petición, las acciones populares, que son las más importantes. Debemos saber que tenemos derecho y estas acciones existen y que con ellas podemos exigir que nuestros derechos sean respetados. Para Yuval Habomuz, sociólogo alemán, en las sociedades modernas se presentan unas relaciones como la integración sistemática, que comprende la economía y la política. Consiste en rendimientos de autogobierno en operaciones con que el sistema procura reducir la complejidad de su ambiente por medio de la producción, la cual aprovecha los recursos naturales y transforma las energías disponibles en valores de uso, generando con ello procesos de adaptación a su medio externo. La congruencia o no entre los propósitos del Estado social de derecho y el alcance de políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los ciudadanos colombianos. Colombia es un Estado social de derecho y su estructura política tiene como objetivo combatir las necesidades económicas y sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas económicas y sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Para tales efectos se exige el esfuerzo encaminado hacia la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El reconocimiento de sus capacidades y condiciones de cada persona requiere la actuación efectiva por parte de las autoridades para mantenerse o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en la sociedad. En un escenario como el colombiano, caracterizado por la escasez de recursos en virtud de la aplicación de los principios de equidad, solidaridad y subsidiariedad y eficiencia, le corresponde al Estado y a los particulares que obran en su nombre diseñar estrategias con el propósito de conferirle primicia a la garantía de la efectividad de los derechos de las personas más necesitadas, por cuanto ellas y ellos carecen, por lo general, de los medios indispensables para hacer viable la realización de sus propios proyectos de vida en condiciones dignas. El incremento de la pobreza en Colombia durante los últimos 20 años ha tenido diferentes causas, como por ejemplo la crisis económica de fin del siglo de los años 90 ha sido una de las peores situaciones que ha tenido que afrontar el país, pues influyeron en un solo momento la crisis hipotecaria, cambiaria, económica y financiera, el desempleo, la inequidad o desigualdad en la distribución del ingreso, la inseguridad, la falta de seguridad social, que han venido generando un deterioro de los indicadores sociales que reflejan en la desigualdad e empobrecimiento residual de los miles de colombianos. Esta realidad no ha sido ajena a otros países del mundo, que también han visto cómo se ha incrementado la pobreza, cavando en la crisis social y el detrimento de la economía. Políticas sociales en Colombia. El principal objetivo de la política social en Colombia es lograr que todos los colombianos tengan acceso a la educación de calidad, a una seguridad social equitativa y solidaria, al mercado laboral, promoviendo la formación o apoyando el emprendimiento y a mecanismos de promoción social efectivos, lo cual lleva a una sociedad con más oportunidades de empleo, menos pobreza y aumento de la seguridad en cualquier parte del país. Un paso fundamental del gobierno es garantizar a los colombianos, no importa su clase social, el acceso a todas las herramientas necesarias para que puedan salir adelante y se aseguren un futuro lleno de oportunidades y buena calidad de vida. El reto para Colombia es mantener el desarrollo económico en un nivel alto para permitir que la generación de empleo formal sea constante. Esto lleva a un mayor desarrollo social, igualdad de oportunidades, aumento significativo de la riqueza y una erradicación de la pobreza, que viene siendo el fin de toda la implementación de una buena y sana política social donde el beneficio sea para todos.
Enfoque de las políticas sociales. Hay que hacer una diferenciación muy clara entre la política social implementada en el marco del estado de bienestar, que incorpora un conjunto de objetivos e instrumentos de alcance muy amplio, partiendo del reconocimiento jurídico de las organizaciones populares y la aceptación de una serie de derechos sociales, y donde el individuo tiene derecho a una igualdad de oportunidades y de resultados, y la derivada del estado neoliberal, que la considera necesaria para actuar el impacto negativo para atenuar el impacto negativo del funcionamiento libre de los mercados, en donde lo fundamental es ofrecer una igualdad de oportunidades. La política social del Estado de bienestar tiene un conjunto de particularidades que la hacen cualitativamente distinta de la política social propia del Estado neoliberal. La primera se concibe como parte fundamental de un esquema de acción más amplio, cuyo propósito central es el mejoramiento integral del bienestar de las clases populares. Para ello se pone en práctica una estrategia que tiene como eje central la intervención del Estado en la economía, el cual articula su política social en una política económica orientada a resolver los problemas de empleo, distribución del ingreso y de la capacidad adquisitiva del salario mediante el uso de los recursos públicos. De igual modo, incluye una cobertura de seguridad social, salud, educación, abasto, vivienda, alimentación y creación de infraestructura básica, reconociendo todos esos elementos como parte del bienestar a que todos los individuos debe aspirar y que constituye para él un derecho social que el Estado debe defender y promover a través de sus políticas públicas, toda vez que los mecanismos de mercado son incapaces de hacerlo. El nuevo enfoque de la política social se orienta hacia la atención de las clases y grupos sociales marginados y en extrema pobreza, y es un enfoque con un carácter de beneficencia filantrópica que más que resolver la satisfacción de las necesidades no satisfechas e incorporar a los individuos a un nivel material de vida, posterga su mejoramiento de modo indefinido y produce y reproduce su pobreza. Esta política surge en el marco de la política económica empobrecedora y depredadora, cuyo objetivo es la conformación de un modelo económico industrial exportador. Análisis. El desarrollo se define como el desplazamiento ascendente de una sociedad, por un lado la sociedad más avanzada y por el otro la más atrasada, donde vemos un conjunto de bienes y prácticas que tienen que ver con la tecnología, la productividad, la afluencia y la mayor distancia respecto a la supervivencia. El desarrollo social es el resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como esperanza de vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, acceso a servicios sociales. El estado de bienestar busca que grupos de seres humanos vivan más, tengan mayor goce de bienes y de consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los empates de la naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos. El crecimiento sería el cambio por el Producto Interno Bruto, PIB, de una economía entre un año y otro o un grupo de años. La economía influye por la medida de su PIB, ya que es la producción total de bienes y servicios de un país. Nuestro país, Colombia, tiene una tasa de crecimiento del PIB menor que su tasa de crecimiento poblacional. No está dando mayores beneficios a sus habitantes respecto a un periodo anterior. Solo mantiene su nivel de vida. La medición del PIB a partir de las cuentas nacionales sirve no solamente para determinar el crecimiento, sino también como base para cierta forma de medición de la pobreza. Colombia estuvo enmarcada de sucesos como la violencia, la corrupción, la inequidad, donde fue generando impactos a nivel político, social y económico. El impacto social ha generado gran inestabilidad de fenómenos que han afectado a la población sin importar los niveles sociales, como son la sociedad, donde se evidencian problemáticas de exclusión, discriminación, desplazamiento, desigualdad, pobreza, etc. A la visión del desarrollo como crecimiento, el Banco Mundial ha incluido en años recientes la búsqueda de logros de gobernabilidad, administrar y gerencia con apoyo
quienes están encargados de hacerlo. La presencia de un sector privado vigoroso, el ordenamiento de las leyes de propiedad y el empoderamiento de la gente, el cual incluye acceso a servicios sociales. En el Estado, el papel del Estado en el respeto de los derechos civiles, libertad, igualdad ante la ley, derecho a la propiedad, derecho al trabajo, políticos, acceso a elegir y ser elegido, y sociales, acceso a los bienes colectivos o servicios públicos como la salud y la educación. Tiene que ser eminentemente proactivo. John Keynes, 1936, propendía por una clara intervención del Estado en el logro del bienestar. Keynes incluía el manejo económico y la intervención estatal en los deberes del Estado, pero claramente su interés por el nivel de desempleo y de demanda agregada tenía como base una preocupación por los desempleados y los consumidores, como beneficiarios directos de esta intervención. Conclusión. El manejo que le damos a la pobreza genera diferentes conceptos como monetarios, factores políticos y sociales. Se observa la pobreza no solo como fenómeno, sino como un problema en la población mundial, ya que no existen políticas sociales que controlen las problemáticas y cada día se van a generar más conflictos internos e internacionales en el mundo. Para la sociedad y algunas personas, la pobreza se delimita por la posición social que se ocupa. Para otras personas es la manera de ver las cosas en la realidad como vivimos a diario en la sociedad que se vive actualmente. Tenemos maneras de cómo acceder a una mejor calidad de vida, como la posición social delimita al barrio donde vive, marca de ropa, tarjetas de crédito, calidad de vida y aspectos sociales. Encontramos conflictos internos, desplazamientos, sin acceso a necesidades básicas, rechazo de la sociedad, entre otras. En Colombia, los hogares que llevan del sector rural generan traumatismos en la ciudad, ya que llegan a los sectores con menos calidad de vida que el resto de la ciudad, porque pueden de manera ilegal y sin control del distrito construir albergues provisionales en terrenos que no son de nadie, generando así asentamiento, inseguridad, enfermedades y más cargas para una población que apenas puede subsistir. Con lo que tiene todo esto es causado porque se violan los derechos fundamentales de las personas.